Un guitarrista legendario fue asesinado a sangre fría frente a cientos de fanáticos, pero lo que nadie sabía era que declaraciones controversiales de su propio compañero de banda podrían haber sellado su destino. Esta es la escalofriante historia de obsesión, traición y venganza que terminó con la vida de una leyenda del metal. Darrell Abbott tenía apenas 14 años cuando comenzó a destruir las esperanzas de guitarristas experimentados. Imagínate, un adolescente que ni siquiera podía manejar, apareciendo en competencias locales y aplastando a músicos que llevaban décadas perfeccionando su arte. La situación se volvió tan ridícula que los organizadores decidieron prohibirle la entrada. Para convertirlo en juez, junto a su hermano Vinnie en la batería, estos dos muchachos de Texas estaban destinados a revolucionar el mundo del metal. Su padre, Jerry, un veterano de la industria musical country, les proporcionó el estudio y el apoyo necesario, pero nadie imaginaba que esta historia de hermanos terminaría en una masacre. En 1984, Metallica lanzó Ride the Lightning y cambió las reglas del juego para siempre. Los hermanos Abbott escucharon ese álbum y tuvieron una revelación. El glam metal estaba muriendo y ellos querían estar del lado correcto de la historia. Pero Terry Glaze, su vocalista, se negó rotundamente a abandonar el estilo que los había definido. El conflicto era inevitable. Glaze era un purista del glam que no entendía hacia dónde querían dirigirse sus compañeros. La tensión explotó en 1985 cuando abandonó la banda, dejando a Pantera sin voz, pero con una visión clara: fusionar la agresividad del thrash con las melodías del blues sureño. Lo que no sabían era que estaban creando un subgénero completamente nuevo, que influenciaría a miles de bandas durante décadas. Cuando Phil Anselmo se unió como vocalista en 1986, la química fue explosiva. Este joven de Nueva Orleans tenía exactamente lo que necesitaban: una voz poderosa y la actitud correcta para el nuevo sonido que estaban forjando. Cowboys from Hell, de 1990, fue su carta de presentación al mundo. Diamond Darrell se convirtió en Dimebag Darrell. Los trajes de spandex fueron reemplazados por jeans rotos, y el mundo del metal nunca volvió a ser el mismo. La banda había presionado el botón de reinicio y funcionó de manera espectacular. Dimebag desarrolló su famoso trago, el Black Tooth Green, Crown Royal, Seagram 7 y una gota de Coca-Cola. Era básicamente whisky puro con colorante, pero se convirtió en su firma personal durante las interminables giras de los 90. Estos fueron los años dorados. La hermandad entre los miembros parecía inquebrantable. Los álbumes recibían aclamación crítica y comercial, y Pantera se estableció como una de las bandas más importantes del planeta. Pero en 1995, algo cambió drásticamente. Phil comenzó a distanciarse del grupo, evitando las sesiones de fiesta que antes disfrutaba. Los hermanos Abbott pensaron inicialmente que se estaba volviendo arrogante por el éxito. La realidad era mucho más siniestra. Anselmo había desarrollado una lesión en la espalda por la intensidad física de sus presentaciones. Los médicos le ofrecieron cirugía correctiva, pero eso significaba un año sin tocar. Phil eligió el camino más peligroso: la automedicación. Primero fue alcohol, después heroína. En 1996, lo inevitable sucedió. Phil sufrió una sobredosis después de un concierto en Texas. Su corazón dejó de latir durante 5 minutos antes de ser resucitado. Esta revelación devastó a los hermanos Abbott, quienes se sintieron traicionados y avergonzados. La grieta se había abierto y solo se haría más profunda con el tiempo. Las tensiones escalaron cuando Phil comenzó a hacer declaraciones escandalosas en el escenario y a priorizar sus proyectos paralelos como Down y Superjoint Ritual. Los Abbott querían que Pantera fuera reconocida por su música, no por controversias. Para The Great Southern Trendkill, de 1996, Anselmo grabó sus voces por separado en el estudio de Trent Reznor en Nueva Orleans. La banda estaba fracturada y todos lo sabían. Después de los ataques del 11 de septiembre, Phil contactó a Vinnie diciendo que quería tomar un descanso de las giras.
pero continuó tocando intensivamente con sus otros proyectos, incluso llevándose al bajista Rex Brown con él. Los hermanos Abbott se sintieron completamente traicionados. En 2003, oficialmente anunciaron la separación de Pantera. Devastado pero no derrotado, Dimebag formó Damageplan con Vinnie. Reclutaron al vocalista Patrick Lachman y al bajista Bob Silla, esperando recapturar la magia de sus días gloriosos. New Found Power, de 2004, recibió críticas frías y ventas mediocres. Los hermanos Abbott pasaron de estadios llenos a pequeños clubes, pero Dimebag no le importaba. Para él, todo se trataba del amor por la música y la conexión con los fanáticos. Esa devoción por sus seguidores, esa accesibilidad que lo hacía firmar autógrafos y tomarse fotos después de cada show, sería precisamente lo que le costaría la vida. Nathan Gale era un joven de Ohio con serios problemas mentales. Diagnosticado con esquizofrenia, había sido dado de baja del cuerpo de marines después de solo un año de servicio. Su obsesión con Pantera comenzó en la preparatoria cuando un amigo le prestó Vulgar Display of Power. Durante 2 años seguidos, fue lo único que escuchó, pero su fanatismo se transformó en algo siniestro. Nathan comenzó a creer que había escrito las letras del álbum y que la banda le había robado su material. Sus delirios escalaron hasta convencerse de que Pantera estaba tratando de robar su identidad completa. Para 2004, había dejado de tomar su medicación y su comportamiento se volvió cada vez más errático. Sus amigos reportaron que hablaba solo y mantenía conversaciones con un perro imaginario. El 8 de diciembre de 2004, exactamente 24 años después del asesinato de John Lennon, Damageplan se presentaría en el Alrosa Villa, un pequeño club en Columbus, Ohio. Era exactamente el tipo de lugar íntimo que Dimebag adoraba. Nathan Gale esperaba afuera con una Beretta 9 milímetros cargada, planeando emboscar a los hermanos Abbott cuando bajaran del autobús de la gira. Cuando llegó tarde, cambió su plan y decidió actuar durante el show. Escaló una cerca de madera y entró por una puerta lateral desbloqueada. La seguridad lo notó, pero asumió que solo quería colarse sin pagar entrada. Durante la primera canción del set, Nathan corrió hacia el escenario y sacó su pistola. Antes de que alguien pudiera reaccionar, disparó 4 veces contra Dimebag, 3 balas en la cabeza y 1 en la mano. Darrell Abbott murió instantáneamente a los 38 años. Lo que siguió fue un caos total. Nathan disparó contra el manager de la gira, Chris Paluska, después contra el jefe de seguridad Jeffrey Thompson, quien intentó taclearlo. Thompson murió por sus heridas. Un fanático llamado Nathan Bray saltó al escenario para ayudar a Dimebag y fue ejecutado a quemarropa. El empleado del club, Erin Hulk, intentó someter a Gale y recibió 6 disparos fatales. El oficial James Nagemier se escabulló por la entrada trasera con una escopeta Remington. Posicionándose detrás de la batería de Vinnie, tomó la decisión de disparar, volando la cabeza de Nathan Gale. Todo había durado menos de 5 minutos. 5 personas habían muerto. En las semanas previas al asesinato, Phil Anselmo había dado una entrevista a Metal Hammer, donde declaró que Abbott merecía ser golpeado severamente. El timing de estas declaraciones generó una controversia masiva. Rita Haney, la novia de Dimebag, llegó a amenazar con volarle los sesos a Phil si aparecía en el funeral. Vinnie Paul se negó a hablar con Anselmo por el resto de su vida. Eddie Van Halen, el héroe de la infancia de Dimebag, colocó su guitarra original rayada en negro y amarillo en el ataúd, diciendo: Dimebag era un original, y solo un original merece el original. 20 años después, el mundo del metal sigue llorando la pérdida de uno de sus guitarristas más innovadores. Dimebag Darrell no solo cambió la música para siempre, sino que su muerte cambió la forma en que los músicos interactúan con sus fanáticos. Su legado vive en cada riff pesado, en cada guitarrista que se inspira en su estilo único, y en la dolorosa lección de que el amor por los fanáticos puede ser tanto una bendición como una maldición mortal.